¿Empezamos? Ya ha empezado esto a parecer más una competición que un campamento de amigos. Si queréis polémica, polémica ya la hay, porque yo con este ya. Esto es súper peligroso. Y los traders lo vemos todo. Bueno, ya estamos listas y nos vamos para allí al segundo día, a darlo todo. Yo he dormido como todos los días, escuchando a Juan. ¿Y qué hacemos nosotros con lo nuestro? ¿De qué? Yo no voy a discutir más Yo contigo. tampoco, no quiero discutir. ¿Qué pasó ayer? Cuenta. No, yo sudo. Si queréis polémica, polémica ya la hay, porque yo con este ya. Lo que lo sepan, ¿qué es lo que ha pasado? Hay dos egos muy grandes en esta casa. ¿Quién tenía razón? Yo creo que Amparo. Claro. No porque me estés grabando y tengas un cuchillo aquí en tu mano. Con el tiempo limaremos aspereza, pero ayer tenía ganas de cogerlo por el cuello. Se quieren mucho. Ya ha empezado esto a parecer más una competición que un campamento de amigos. Esta clase va a ser el único momento en el que vamos a necesitar que estéis unidos. Me voy ahora a una de mis posturas favoritas, levanto la barbilla, cojo mis tobillos, inhalo aquí, exhalo y subo. ¿Sí? Eso es, inhalo y exhalo, subo mis piernas, subo mi cabeza, caminamos un poco, soltando, todas direcciones. Sigo. Bueno, ¿ya estáis preparados, para hoy? ¿Sí o no? Los traders van a tener que pasar su primer examen dentro de la factoría y para preparar sus estrategias reciben los consejos de Sergio Dinalo, coordinador de prácticas. Cuando se trata de hacer una operativa, amigos, de futuro trader, es cuando tú ves que la puedes asumir este riesgo, toma la entrada. Si no la puedes asumir, una de dos. O usa el microfuturo o no entras. Inglés, ¿qué tal andáis? ¿Cómo es vuestro nivel? Cojo de un Nada, correo. básico. Básico. ¿Vale? Pero ¿sabéis por qué el inglés es tan importante en el trading? Es que todo viene en inglés, las plataformas, todo. No os voy a convertir en unos Master Proficiency de inglés, ni mucho menos, ni es la intención, pero sí que cuando leáis un artículo de Bloomberg, veáis la tele de Bloomberg, de CNBC, cualquier cadena, o leáis un artículo en Twitter o demás, de repente digáis, anda, están hablando de hawkish, están diciendo que Mario Draghi es dovish, que podáis entender qué significa y qué implicaciones puede tener para vuestra operativa. Esta palabra dovish se refiere a una posición que adopta un gobernador de un banco central. El mercado lo que odia es la incertidumbre, ¿no? Yo creo que esta factoría os está brindando una oportunidad de conocer un espectro muy importante de diferentes puntos del mundo del trading, que queréis demostrar, que queréis ser los mejores, que queréis aprender, que queréis ser profesionales, que queréis ser el mejor trader de España. Todo el mundo, a lo largo de vuestra vida, habéis oído hablar de la bolsa, de la gente que invierte, que es valúe, de todo, ¿no? Bueno, todo nace de intentar ganar dinero, ¿no? En mercados alcistas o bajistas. Luego hay una pequeña división, que es donde nace la figura más activa del trader. Hay un problema que tienen los value y tienen todos los inversores, ¿no? Cuando el ciclo es alcista, como podemos ver aquí, que el mercado sube, ¿no? Estamos asistiendo ahora al mayor mercado alcista de la historia. Los índices de Wall Street están por las nubes, ¿no? ¿Qué pasa? Es muy fácil hacer dinero. Todo el mundo gana dinero, ¿no? De 100 empresas te compras 8 y van a subir casi seguro, ¿no? Porque todo es alcista, la gente quiere invertir y que suba y ganar dinero. El problema y la división, y es donde aparece la figura del trader, el personaje más activo del mercado, es cuando eso se termina. Nada es eterno en esta vida, todo se termina. Y cuando el mercado ya llega a su fin, ¿cómo nos ganamos la vida? Habrá que seguir ganando dinero, ¿no? Y ahí es donde los inversores tienen su papel más complicado. Y o eres un trader activo o se te va a pasar pues, un periodo en el que puedes conseguir también muchos beneficios. Y los traders sí que lo vemos todo.
¿Serán capaces los concursantes de verlo todo tan claro cuando abra el mercado? Hoy van a sentir la presión de tradear en directo junto a uno de sus compañeros. La primera pareja, Belén y Jordi. ¿Qué tal? Lo primero que habéis hecho es ¡buf! Bueno, bien, ¿no? Digo por mí bien. No, bien, bien, súper bien. Es como ya está, ya lo sabemos. ¿Hubieses escogido a Jordi como pareja? Sí. Judith y Juan. No veas, mira que hay gente, ¿eh? Me tiene que tocar con la Judith, ¿eh? Es que hay que ver, ¿eh? ¿Qué la cambiaría? Te aguanta tu mujer a ti o a mí. Has dicho Juan, madre mía, ya digo Juan, puro no. Porque me encanta Juan. Somos la noche y el día. Ella muy pausadita, muy así, muy calmadita, muy niña así. Y yo la cabra loca. Tercera pareja. Isabel y Eric. Creo que tenemos buena idea. Sí. Entonces, fue muy feliz el momento. Sí. Lía y Esteban. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os parece? Bien, guay. Yo feliz. Lía, feliz. ¿Feliz por qué? Sabe mucho, pero ahí sus nervios lo atacan o su ansiedad. Yo creo que ahí puedo calmarle un poco. ¿Os compensáis? Sí. Muy bien. Bueno, la última pareja, Jordi, clara, ¿no? es evidente los andaluces, ¿eh? Yo, en cuanto que se toca el tema ya profesional de la operación, ya me entra la competitividad y ya me entra la centración y ahí ya me da igual otro tipo de aspecto de que somos todo un grupo que parece que estamos los amigos del alma de siempre y esto estamos en el instituto. Una vez establecidas las parejas, el ganador del reto de conocimiento Esteban tiene el privilegio de cambiar de compañera. El hecho de ir primero te da la ventaja de poder decidir si cambias o no de pareja. ¿Qué quieres hacer? ¿Cambias a Lía o no? ¿Te quedas con ella? A ver, yo tengo que decir que soy mucho más afín con la gente que haya hecho volumen, pero esta vez, como aún no he testeado con nadie, pues me quedo con Lía. ¿Sí? ¿Este es el motivo? Sí. El trading es una profesión solitaria, por lo que no será fácil ponerse de acuerdo en las estrategias. En esta prueba, la pareja que quede en segundo lugar suma 10 tics al ranking y la primera 20 tics. Y el privilegio de ser capitanes de equipo del reto de riesgo y estrategia. Ha llegado el momento de que empiecen a tradear, ¿no? Bueno, ya sería ahora, ¿no? ¿Cómo os valoraremos? Evidentemente el dinero ganado. O el que menos haya perdido. Os vamos a valorar la gestión del riesgo. Recordad, el riesgo que toméis por operación. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Abre New York y Chicago. Chicos, empezamos. La formación justo ha empezado, solo han hecho una clase de análisis técnico. Es una clase muy interesante, pero no es suficiente, es la base. Por lo tanto, es normal ese tiempo de sentarme, mirar el gráfico, mirar qué está ocurriendo y a partir de ahí decidir. ¿Vale? Es distinto si estás solo en tu oficina y nadie te está mirando y tomas tu decisión mucho más rápido. Por lo tanto, no se lo tengo en cuenta. De hecho, me gusta que no se hayan puesto como locos a operar para intentar ganar la prueba, sino que sencillamente hayan analizado qué estaba pasando. Una cosita, no se trata solo de ganar dinero. No tenéis suficientes herramientas aún, tenéis unas. ¿Vale? Si operáis con sentido, me sirve. Eric y Isabel han hecho una entrada, yo diría que perfecta. Han entrado bien, han gestionado bien la operación y cuando el precio se les ha dado la vuelta han sabido salir a tiempo. Por lo tanto, la operación está muy bien hecha. Por otro lado, han tenido un error. Esto es súper peligroso. Os habíais olvidado una orden puesta en futuros. Cuidado, ¿vale? Esto en la vida real, bueno, al día siguiente tienes una buena sorpresa. Ponlo en stop. Durante la prueba, Jordi y Belén estaban todo el rato tirando líneas, estaban analizando, y eso es importante, pero hay un momento en el que hay que disparar y hacer la operación si la crees. La prueba es que ha habido 4 parejas que han operado en el mismo momento, en los mismos gráficos que ellos y ellos no. Bueno, no hemos entrado, ¿eh? O sea, está para tocarla. Todavía no te ha entrado. No ha entrado. Avises. Han perdido tanto tiempo analizando que el precio se les ha ido. ¿No entramos? Sí, está en camino. No quiere. ¿No entra? Camina. Yo estoy súper contenta porque ayer dijimos, vamos a hacer esto, vamos a estar tranquilos, vamos a respirar y vamos a consensuar, y es lo que hemos hecho.
básicamente. Sí, exacto. Sí que había un poco de presión en plan de que hay entradas, tal, no sé qué, la gente entraba, pero bueno, nuestra manera a lo mejor es más conservadora o no lo sé. A ver, son una pareja muy distinta. Juan es toda energía y Judith es mucho más calmada, toma apuntes, mucho más analítica, piensa mucho más esas cosas. Y creo que como pareja funcionan bien. Han hecho una operación muy buena, han gestionado bien el stop y se han salido de la operación con ganancias. Después, Juan ya se tiró a la piscina. Entonces ha hecho otra operación que no tenía mucho sentido. Para mí ahora tenía toda la pinta que nos iba a volver al inicio de la operación donde hemos salido. Nos vendrá el 23 primero. Pues hay una envolvente enorme, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Nos hemos arriesgado un poco, pero ahora que ha acabado todo, está lleno Se ha ido al profit donde nosotros habíamos visto que se iba a ir. Vamos, por una parte bien y por la otra te da rabia porque dices Amparo y Javier, yo creo que los dos tienen carácter, ¿no? Y eso se ha notado en su operativa. Primero se ha notado porque los dos querían dirigir el cotarro, ¿no? Querían llevar el mouse. Yo me acuerdo de todo. Entra 3 minutos que se lo pasa al arroz, que yo no me acuerdo de todo. Exactamente la misma entrada que ha hecho Eric y Isabel, exactamente la misma, pero un pelín más tarde. Ese pelín más tarde son $60. La operación era buena, pero la gestión de riesgo la han gestionado no del todo bien. Nosotros hemos ido los dos a primero consensuar que los dos estuviéramos de acuerdo con lo mismo y mientras que nos hemos puesto de acuerdo y hemos consensuado, pues se nos ha pasado la ropa. Y también la gestión de riesgo me llevaba una sorpresa porque creía que estaba bien hecha, pero por lo visto no, pues entonces tendremos que aprender lo que nos enseñen, ¿no? Y Esteban se han llevado bien operando la voz cantante, claramente allá de Esteban. Han hecho una cosa que me ha gustado mucho y son los únicos que han preguntado si podían mirar Twitter antes de operar. Tenían claro que necesitaban tener información antes de meterse en el mercado y ver si en Estados Unidos había algún tweet relevante. ¿Por qué ponéis el profit ahí? Porque estamos haciendo 1-2, muy cerca y... Gestión del riesgo 2%, 100... ¿Vale? Pese a que han operado bien, se han centrado solamente en un índice. ¿Alguien ha mirado el Nasdaq? Todavía no hemos mirado por encima. Yo lo estaba mirando, pero... ¿Y el oro? El oro no. Venga, cerramos mercado. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a mirar, vamos a debatir nosotros ahora. Luego sacaremos conclusiones. Yo digo, madre mía, ahora verás tú, estaré abajo, no sé qué, no tendré puntos. He dicho, digo, mira, nosotros hemos trabajado bien, nos hemos llevado bien, estamos contentos de la operativa que hemos hecho y luego lo demás, pues es de más a más. Habrá que saber gestionar las emociones también de los altibajos y nada, sacar fuerza y tirar para adelante y ya está. Pareja 1, Belén y Jordi. Os voy a llamar parálisis por análisis. Os habéis centrado en un activo y habéis estado ahí todo el rato. Es cierto que no hemos entrado, pero es que nosotros creemos que el hecho de no entrar también es hacer trading. Segunda pareja, Judith y Juan. Habéis hecho una entrada bastante buena. Habéis hecho una segunda entrada donde os habéis centrado en el muy corto plazo y no habéis mirado los plazos intermedios. Y eso os ha hecho errar esa operativa. La verdad es que no hemos llevado bien de primera mano. Íbamos mirando las cosas, ahora vamos a poner esto, íbamos analizando todo poco a poco. Pájaro en mano, viento volando. Pues ya está, ha estado bien. Sí, sí. Eric y Isabel, habéis hecho una entrada perfecta. Es como... Sí, es que yo creo que nos quedamos en plan... Sí. Yo dije, a ver, explícame, si es perfecta, por lo que yo pienso que es perfecta, o a lo mejor tuve suerte y tuviste otra cosa. Lía y Esteban, no la habéis hecho mal, pero, en fin, no sé, ¿qué pensáis vosotros? Ahí, ¿verdad? Le falta un hervor. Estaba todo claro para entrar, pero bueno, él se agobió un poco más por todo y después estaba así como, lo hice mal. Y la última pareja, la pareja 5, es curioso porque entrasteis 6 ticks más tarde que la pareja de 3, que era Isabel y Eric, en una entrada muy buena, a priori muy buena,
pero que desde mi punto de vista la habéis gestionado fatal. Pues vamos a ver, no estamos contentos con la prueba, obvio. A ver el resultado, ¿no? Es que operamos muy distintos los dos y ponernos de acuerdo pues era un poco complicado. Y hubiera entrado antes y hubiera cerrado antes. En segundo lugar, con 10 puntos, Judith y Juan. Vamos con quién ha ganado. Isabel y Eric. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Isabel, ven, Un momento que... ¡No toquetes! ¡Entra ya! ¡Entra ya! Belén me gustó mucho su forma de proyectar y el interés que mostraba, y también de Esteban. Esteban también me ha encantado su predisposición a querer aprender. Eres Amparo y no para. Isabel y Eric se colocan a la cabeza del ranking, pero aún quedan 2 pruebas por delante que marcarán el destino de nuestros traders dentro de la factoría. Sí, había un momento que me sentía impotente, claro. No llevarme ningún punto ha sido lo que más me ha dolido, la verdad. No me lo esperaba. Hoy no he cogido nada. Y así están las cosas. Estoy en media tabla, rozando el pozo, digámoslo así. María, yo te juro que lo intento con todo mi corazón y con toda mi alma. Estoy aquí de esto, pero es que estas personas, esta gente, no me deja centrarme. ¡Hawkish! ¡El mercado está Hawkish! ¿Dovish o Hawkish? ¡Mírale! ¿Qué tiene que decir? ¡Amparo! ¡Mira Dovish! ¡El Dovish! ¡El Dovish! ¡El Dovish! ¡Mira, mira, mira, mira! Pero ahora está siendo super Dovish. Bueno, María, me han hecho de la mesa, pasándolo todo, apuntando bien lo que sería, pues eso, un informe Dovish y Hawkish, todo lo que hemos hecho hoy, pero eso, ya me han echado, ya no quieren que haga nada y lo estoy haciendo aquí a cuclillas. Buenos días. Bueno, por fin sábado, el día de descanso. Y ahora pues nos hemos dividido un poco entre gente que está aquí en la playita y otra gente se ha ido a caminar. Esa chica de ahí que vemos con una gorrita muy francesa o española es Lía. Lía ha decidido llevarse un tatuaje. En este momento andan discutiendo el diseño. ¿Cómo va? Botadísimo. Ese polvo ya. He ido andando desde Gabá hasta Cádiz por la orilla como Amparo. Nos hemos tomado allí unas tapitas, unos pescaditos fritos y hemos llegado aquí ya para almorzar. Y en un ratito lo va a estar. Yo he traído el bañado. Mañana, ahora no lo llevo puesto, pero mañana podíamos meternos. Vamos a meternos. O esta tarde, ¿no? También. Tenemos que estudiar, pero podemos meternos un poquito. ¡Trader! Trader. No lo puedo creer. Pero bueno, voy a ser trader toda mi vida, así que vamos. Una marca para toda la vida que te recordará que eres trader para toda la vida. Sí, para ser un buen trader hace falta estudios, constancia y mucha pasión. Con las herramientas y la formación adecuada, tú también puedes dominar los mercados y alcanzar la libertad financiera. Apúntate a nuestros cursos en canaltrader.com y haz realidad tus sueños.